Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Yaman y Demet, y específicamente, en ese giro inesperado que todos vimos venir, pero que aún nos dejó superíndice 3 sin aliento, ese amor a la vista. Vamos a analizar todos los detalles, las miradas, los rumores y lo que realmente pudo haber estado pasando detrás de CU Maras. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, desde las primeras audiciones hasta las noches de fiesta de Spoo Copyright de las grabaciones. Esto va a estar bueno. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, las últimas noticias de la farándula y por supuesto, mucho drama y chisme jugoso. Vamos a por ello. Si ya eres parte de esta familia, du copyright jame un comentario con tu pareja de televisión superíndice 3N favorita, me encanta leer sus opiniones. Ahora bien, hablemos de Yaman y Demet. Estos dos talentos turcos han cautivado a audiencias de todo el mundo con su carisma, su talento innegable y por supuesto, esa química explosiva que derrochan en pantalla. Desde que los vimos juntos por primera vez, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿es solo actuación superíndice 3N o hay algo más? Y la verdad es que aunque ambos siempre han mantenido una postura profesional, las más menos sales han sido, digamos, bastante evidentes. Vamos a examinar esas más menos sales como si fueran jeroglíficos, buscando pistas ocultas en cada gesto y palabra. Recordemos sus inicios. Demet Özdemir ya era una estrella consolidada en Turquía cuando coincidió superíndice 3 con Can Yaman. Con diéresis por 1000 por su parte, era un actor en ascenso con un atractivo innegable y una energía arrolladora. Demet con una trayectoria ya marcada por el con diéresis copyright cito en comedias románticas y series dramáticas, aportaba una solidez y experiencia que contrastaban con la frescura y el carisma desbordante de Can. Con diéresis por 1000 venua con un aire fresco, una actitud despreocupada y un físico que, seamos honestos, no pasaba desapercibido. Desde el primer momento, la combinación superíndice 3N fue explosiva. Su primera colaboración superíndice 3N juntos fue un autocopyright Ticofenu superíndice 3 Meno, catapultó, dándolos a ambos a la fama internacional. La serie se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito rotundo, no solo en Turquía sino también copyright N en Amu copyright Rica Latina, Spawn más menos e incluso partes de Europa del Este. Recuerdo vívidamente los foros online inundados de teorías y fanfics sobre la pareja, era una locura colectiva. Pero ¿qué copyright hizo que esta pareja fuera tan especial? Pues en mi opinión superíndice 3N, se debió superíndice 3 a varios factores. Primero, su química en pantalla era innegable. Se notaba que había una conexión superíndice 3N genuina entre ellos, una comodidad que trascendió a la actuación superíndice 3N. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban, todo gritaba complicidad y una cierta atracción superíndice 3N. Imaginen la tensión superíndice 3N en el aire durante las escenas románticas, podrás cortarla con un cuchillo. Segundo, ambos son actores muy talentosos y versatiles. Supieron darle vida a sus personajes de una manera autocopyrightica y creíble, lo que hizo que el público se identificara con ellos y se enamorara de su historia. Demet con su naturalidad y capacidad para transmitir emociones complejas, y Can con su intensidad y esa mirada que derretúa hasta el hielo. Y tercero, la serie en su era muy entretenida. Tenía una trama interesante, personajes carismáticos, toques de humor y romance, y una producción superíndice 3N impecable. Era la combinación superíndice 3N perfecta para el con diéresis copyright cito. Los guionistas supieron jugar con las expectativas del público, creando momentos de tensión superíndice 3N y resolución superíndice 3N que mantenían a todos enganchados. Pero volviendo a la pregunta clave, ¿hubo algo de la actuación superíndice 3N? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance entre Yaman y Demet eran constantes. Los fans estaban obsesionados con la idea de que su amor en la ficción superíndice 3N se extendiera a la vida real. Y la verdad es que no les faltaban motivos para sospechar. Las fotos de ellos juntos fuera del set, sus interacciones en redes sociales, las declaraciones que hacían en entrevistas, todo apuntaba a que había algo especial entre ellos.
Recuerdo haber visto fotos de ellos cenando juntos en restaurantes discretos, caminando por las calles de Estambul con una complicidad evidente, y hasta compartiendo momentos divertidos en fiestas con el equipo de producción Superíndice 3N. Recordemos los detalles jugosos. Los paparazzi se frotaban las manos con cada encuentro, cada sonrisa compartida, cada mirada lida. Los foros de fans se convertían en campos de batalla virtuales, con unos defendiendo a capa y espada la existencia de un romance secreto y otros intentando mantener la cordura y recordarnos que al final del dúo, eran actores haciendo su trabajo. Hubo incluso un rumor de que Can había aprendido a cocinar platos tradicionales turcos para impresionar a Demet, ¿se imaginan? Un gesto digno de una comedia romántica. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que le preguntaron directamente a Demet sobre su relación Superíndice 3N con Yaman. Ella, con una sonrisa túmida, respondió Superíndice 3 algo así como: Yaman es un gran amigo y compau más menos hero de trabajo. Nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos. Una respuesta diplomática, por supuesto, pero que no negaba del todo la posibilidad de un romance. Una respuesta clásica de manual, pero que al mismo tiempo, dejaba una puerta entreabierta a la imaginación Superíndice 3N. Los expertos en lenguaje corporal analizaron esa sonrisa túmida hasta la saciedad, buscando microexpresiones que revelaran la verdad oculta. Y Yaman, por su parte, siempre se mostraba muy halagador con Demet, elogiando su talento, su belleza y su personalidad. Can no escatimaba en elogios hacia Demet, destacando su profesionalismo, su sentido del humor y su capacidad para hacer reír a todo el equipo. Sus palabras siempre sonaban sinceras y llenas de admiración Superíndice 3N. Sin embargo, a pesar de todas las más menos sales, nunca se confirmó Superíndice 3 oficialmente un romance entre ellos. Ambos siempre mantuvieron una postura profesional, negando cualquier relación Superíndice 3N mu ese ayud de la amistad y el trabajo. Algunos incluso especularon con que los rumores de romance eran una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero, seamos sinceros, Copyright serie no se beneficia de un buen rumor de romance entre sus protagonistas. Es la receta perfecta para generar expectación Superíndice 3N y mantener a la audiencia enganchada. Los productores saben perfectamente Superíndice 3 mo jugar con las emociones del público. Pero entonces llegamos al giro inesperado del que hablo, vamos al principio. Después Copyright ese del final de la serie, Yaman y Demet tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras por separado, protagonizando otros proyectos y explorando nuevos horizontes. Y lo que es sorprendente, ambos encontraron el amor en otras personas. Demet se casó Superíndice 3 recientemente con un famoso cantante turco, mientras que Yaman también Copyright N ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Demet encontró Superíndice 3 la felicidad en los brazos de un talentoso músico, un romance que sorprendió Superíndice 3 a muchos pero que parecía sacado de un cuento de hadas. Can, por su parte, ha sido relacionado con modelos, actrices y hasta influencers, demostrando que su corazón Superíndice 3N sigue latiendo con fuerza. Este giro de los acontecimientos dejó Superíndice 3 a muchos fans desilusionados. Muchos esperaban que su amor en la ficción Superíndice 3N se hiciera realidad, y verlos con otras personas fue un golpe duro. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza y decepción Superíndice 3N, con muchos sintió Copyright dándose traicionados por la realidad. Algunos incluso llegaron a culpar a sus nuevas parejas, como si tuvieran derecho a decidir con qué Copyright N deben estar. Pero ¿qué Copyright podemos aprender de todo esto? Pues en mi opinión Superíndice 3N, hay varias lecciones importantes. En primer lugar, es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión Superíndice 3N. Los actores son personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos esperar que su vida imite a la ficción Superíndice 3N. La ficción Superíndice 3N es solo eso, ficción Superíndice 3N. Los actores interpretan roles, crean personajes y nos hacen creer historias que en la mayoría de los casos, no tienen nada que ver con su realidad personal. En segundo lugar, es importante respetar la privacidad de los famosos. Aunque nos guste saber todo sobre sus vidas, tienen derecho a mantener ciertos aspectos en privado. Los famosos son personas como nosotros, con sus propias necesidades, deseos y temores. Tienen derecho a tener una vida privada y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o acosados por el público.
Y en tercer lugar, es importante no idealizar las relaciones. El amor no siempre es como lo pintan en las películas. A veces las cosas no funcionan como esperamos. El amor es complicado, impredecible y a veces doloroso. No siempre es fácil encontrar a la persona adecuada y construir una relación superíndice 3N duradera. Sin embargo, a pesar de que Yaman y Demet no terminaron juntos, su historia sigue siendo fascinante. Su química en pantalla sigue siendo innegable y su legado como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca perdura. Y Q Copyright N sabe, tal vez en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen otra dosis de su magia. Solo el tiempo lo dirá. Imaginen la expectación superíndice 3N si anunciaran una nueva serie juntos cero a un bombazo medio tico. En resumen, hoy hemos analizado la relación superíndice 3N entre Yaman y Demet, desde sus inicios hasta el giro inesperado de sus vidas amorosas. Hemos explorado los rumores de romance, las más menosales que apuntaban a una posible relación superíndice 3N y las lecciones que podemos aprender de su historia. Hemos diseccionado sus entrevistas, analizado sus gestos y repasado los momentos memorables de su carrera juntos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo entre Yaman y Demet? ¿O fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué copyright opinan de sus nuevas parejas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Vamos a crear un debate sano y divertido. Y por último, pero no menos importante, si te gustó superíndice 3 este vídeo, por favor dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Recuerden, la vida es como una serie de televisión superíndice 3N, nunca sabes qué copyright te depararu, el superíndice 3 caputuro. Hasta la superíndice 3 sima.